Esto de aquí es el nuevo Polestar 2 y para mí puede ser el rival más directo del Tesla Model 3. Y ojo, porque tampoco es un Polestar 2 convencional, sino que es el Polestar 2 Performance, es decir, el acabado más deportivo, el acabado más radical y también con una mecánica que nos ofrece pues bastante chicha, ya que tenemos 476 caballos en las cuatro ruedas. Esto de aquí es el Model GR 2024, que es verdad que tiene muchas mejoras frente a las versiones anteriores, sobre todo, o bueno, más bien principalmente, porque ahora tiene un nuevo sistema de baterías que ofrecen muchísima mejor autonomía que las versiones anteriores. Sí es verdad que en cuanto a diseño, pues prácticamente no encontramos ningún tipo de cambio. Sí es verdad que algún que otro detallito, pero no es para nada importante. Sí es verdad que a mí me gusta mucho el diseño del Polestar 2, porque tiene el estilo de un sedán, pero sí es verdad que luego tenemos una mayor altura libre al suelo y unos pasos de rueda, unas protecciones en la zona inferior, pues que nos dan también ese rollo crossover, pero ya digo, al final es un coche sedán por completo, una línea muy suave, y a mí también me gusta mucho lo elevada que está la cintura y cómo se ven estas ventanillas también más pequeñitas de lo que suele ser habitual. En la zona frontal, al final, ¿qué podemos encontrar? Pues una parrilla que está totalmente cerrada. Sí es verdad que tenemos unas pequeñas entradas de aire en la zona inferior. Por aquí vemos también la denominación que pone Polestar Engineered, el logo de Polestar, que es bastante curioso, unas ópticas que son full LED estilo matriciales, y después también tenemos detallitos en color negro, pues así haciendo un poco más de contraste. Nos vamos en el lateral, y sí es verdad que lo primero que podemos ver son unas llantas que son de 20 pulgadas, medida 2,45 en perfil 40. Y detrás de la llanta encontramos la frenada Brembo específica, esta versión Performance, que son 345 milímetros de disco y 4 pistones de pinza, firmada por Brembo y que tiene también ese color dorado, que la verdad es que le queda bastante bien a juego con las llantas y el color blanco. También tenemos incluso esta zona del pilar A pintado en color negro, tenemos el techo solar, que es un opcional, y algo que me gusta mucho del Polestar es que, fíjate, tenemos por aquí unos retrovisores que no tienen marco, es todo, literalmente todo cristal. La verdad es que pues es diferente, ¿no? Es un detalle bastante curioso que tiene el Polestar 2. Por aquí tendríamos la toma de carga, que admite hasta 205 kilovatios de potencia en corriente continua, 11 kilovatios en corriente alterna, y después tenemos también esta zona trasera que me gusta mucho con estas ópticas totalmente LED, obviamente, que simula un poco pues el martillo de Thor. Y además también encontramos pues un parachoque muy limpio, en plástico, no es para nada agresivo, al final no es un coche que se vea muy agresivo para la potencia que tiene. Y si le damos por aquí al botoncito, como veis tenemos un portón, no es un coche de 5 puertas, y podemos ver su maletero de 405 litros de capacidad, y claramente tenemos esa apertura totalmente eléctrica. Por cierto, tenemos también un generoso doble fondo para dejar cables y demás, aunque sobre los cables ahora os hablaré. E incluso esto pues por si vamos a poner pequeños objetos en la zona trasera que no se vayan moviendo continuamente por el maletero. ¿Por qué os digo el tema cables? ¿Qué es lo que os quiero mencionar sobre ese tema? Pues porque al final el Polestar 2 también nos ofrece un maletero en la zona delantera, que no es tan habitual realmente en los modelos eléctricos. Sí es verdad que no es un maletero que tenga muchísima capacidad, pero si le damos por aquí, a ver si lo encuentro, aquí la pestañita, pues aquí tenemos un maletero de 41 litros, que es perfecto para dejar nuestros cables de carga. Así que ahora vamos a irnos, a cerrarlo bien, hacia el interior. En cuanto al interior, pues claramente es un cambio bastante importante frente a un Tesla Model 3. Sí es verdad que a muchas personas no les gusta Tesla por lo minimalista que es su interior. En el Polestar 2 seguimos manteniendo un diseño que es minimalista porque no tenemos mucho mando físico, pero sí es verdad que en cuanto a diseño pues se ve un poquito más sofisticado, no es tan simple, no es tan sencillo. Además tenemos muy buenos materiales, tenemos zonas blandas en el salpicadero, esta zona textil en la parte intermedia, incluso un símil de madera, plástico duro alrededor de esta consola central, que es muy pero que muy voluminosa, pero ya digo que es un coche que está muy bien terminado, se siente sólido y transmite pues la verdad que una sensación bastante premium. Además tenemos una instrumentación que es totalmente digital. Por cierto, algo curioso es que para arrancar el coche no tenemos ningún tipo de botón, simplemente pisamos el freno, engranamos la directa y con eso se arrancaría, pero tenemos una instrumentación que es totalmente digital de 11,3 pulgadas y que además incluso pues podremos ver aquí el sistema de navegación firmado por Google, por lo tanto la verdad es que se hace muy pero que muy confortable. Luego un volante totalmente redondo, con un grosor
no muy generoso, pero sí es verdad que es un poquito más gordo de lo que suele ser normal, y además con mando físico también para controlar un poco el sistema multimedia y el control de crucero. Tenemos mando físico para todo, para los intermitentes, para los limpias. Además, el volante también es calefactado, estamos en unos asientos que son muy confortables. Sí es verdad que yo, para esta versión Performance, le hubiese puesto quizás un asiento un poquito más deportivo, que agarrase mejor lateralmente, pero sí es verdad que, bueno, al final tenemos esa potencia, pero no es un coche que esté enfocado para la máxima deportividad, no es la expresión de deportividad al máximo. Tenemos potencia, es un coche que dinámicamente va muy bien, pero tampoco busca ese punto de radicalidad. Además son unos asientos que yo digo, sí, ahora que son muy confortables, que tenemos una buena sujeción, aunque me gustaría un poquito más, y tenemos este tejido que es como una especie de tela en color clarito, la verdad que bastante chulo, a juego con estos cinturones en color dorado, igual que en las pinzas, y además son calefactados y tienen reglaje eléctrico, además de función de memoria. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, tenemos una pantalla de 11,3 pulgadas. Es una pantalla que tiene un sistema operativo denominado Android Automotive, es decir, es como si fuese, entre comillas, una pantalla Android. De hecho, tenemos muchos asistentes de Google, como por ejemplo aquí el Google Assistant, el Google Maps. Tenemos incluso alguna que otra aplicación como YouTube, Spotify, Prime Video. Y además, claramente, también tenemos conectividad vía Apple CarPlay de forma inalámbrica. Es un sistema de infoentretenimiento, la verdad que es muy sencillo, muy intuitivo de utilizar, tiene buenos gráficos, tiene acceso rápido para, por ejemplo, la asistencia de conducción, por si queremos quitar el mantenimiento de carril o el detector de señales o alguna que otra ayuda a la conducción. Por lo tanto, yo digo, muy confortable, y incluso también tenemos aquí algunos ajustes sobre la dirección para que sea más o menos blanda, como queremos que regenere pues, bueno, el propio sistema de regeneración de batería, o incluso quitar el control de tracción. También tenemos aquí el sistema de cámaras de 360 grados, que la verdad es que tienen una definición correcta, no es que sea nada del otro mundo, tampoco es que se vea mal, por lo tanto es una definición correcta, aunque sí es verdad que a mí algo que me choca es que muchas veces cuando engranamos la reversa no se nos pone de forma predeterminada la cámara trasera, entonces tenemos que darle al botoncito para así poder ver qué es lo que está pasando en la zona trasera. Como veis, el techo solar está muy oscurecido. ¿Por qué? Pues porque no tenemos cortinilla. Si no queremos que entre mucha luz en el habitáculo, pues Polestar lo que ha tenido que hacer es oscurecer mucho el techo. Por lo menos pues podremos ver las estrellitas, las nubes y esas cosas normales. Así que sí es verdad que la conclusión que yo le saco es que es un buen interior, pero quizás debido a esta consola central tan voluminosa y tan elevada, quizás te puedes sentir un poco encajonado. A mí la verdad es que me gusta, porque te da como esa sensación, y por el enfoque que le da el coche en esa vista exterior, con las ventanillas tan chiquititas, con una luna delantera chiquitita, pues como que te da esa visión un poco como de caza, ¿no? Entonces, no sé, son tonterías mías, y a mí la verdad es que me gusta la posición, pero sí verá que a alguna que otra persona le puede sentir pues un poco claustrofóbico, ¿no? En cuanto a la plaza trasera, pues a ver, hay que tener en cuenta que yo soy una persona muy alta, mido casi 2 metros de altura, y el asiento del conductor lo tengo ajustado pues a mi medida, ¿no? Tengo un espacio correcto para las piernas, ni me sobra mucho y por lo menos tampoco choco, aunque eso sí, para la cabeza voy muy, pero que muy justo, porque estoy chocando con el pelo en el techo. Sí es verdad que después, pues las plazas son confortables. También, por otro lado, pues me gustaría que tuviese un poquito más de inclinación, que fuésemos un poquito más tumbados. Para mí vamos bastante recto, pero bueno, eso ya son detalles personales míos. Y luego, por otro lado, pues la plaza central tampoco es que sea muy utilizable, porque al final el Polestar 2 tampoco es que sea un coche muy ancho. Entonces, aquí viajar 3 personas en la plaza trasera no lo veo muy recomendable. Para algún que otro momento puntual, pues sí. Pero, por otro lado, también es más firme de la cuenta frente a las laterales, porque tenemos este reposabrazos con reposabebidas integrado. Algo que me gusta es que tenemos salidas de aireación, aunque sin control de temperatura, y después también que los asientos laterales son calefactados, además de tener también 2 tomas de tipo USB-C. Y después os enseñaría su mecánica, pero claro, es un modelo eléctrico y tenemos 2 motores que no se ven. Uno está en el eje delantero y otro está en el eje trasero. Tenemos una potencia total de 476 caballos y 740 Nm de par. La verdad es que es un coche que empuja mucho, que te transmite muchas sensaciones, porque además es capaz de hacer el 0 a 100 en tan solo 4,2 segundos. Entonces, en el momento que pisamos el pedal derecho a fondo, te mete un buen achuchón, te pega bien fuerte al respaldo, y la verdad es que la sensación de aceleración es bastante positiva. Luego tenemos muy buen tacto de frenada. Me gusta mucho, pues ya os digo, la frenada de 4 pistones firmada por Brembo, porque tiene mucha contundencia. Al final es un coche también que es pesado,
que corre mucho, entonces pues, necesitamos un buen equipo de freno. Tiene un tacto correcto, no es que sea nada del otro mundo, pero es verdad que en cuanto a contundencia, la verdad es que para muy bien las 2 toneladas de peso de este Polestar 2. En cuanto a batería, pues tenemos una batería de 82 kWh de capacidad, o lo que es lo mismo, son 568 km de autonomía homologada. Si es verdad también que el consumo que homologa este Polestar 2 Performance es muy bajo, 16,8 kWh a los 100. Por otro lado, la realidad es otra, es que en un uso combinado pues vamos a poder hacer en torno a 19 kWh a los 100. También hay que tener en cuenta que estamos con unas temperaturas que se sitúan más o menos en torno a los 10-12 grados. Tampoco es la temperatura ideal para un vehículo eléctrico, pero sí es verdad que al final pues, le hemos estado dando un uso cotidiano, normal. Hemos puesto la climatización, hemos puesto el aire acondicionado, hemos puesto el volante calefactado, los asientos, en fin, le hemos dado un uso total y normal. O lo que es lo mismo, también tenemos unos 500 kilómetros de autonomía reales, que yo digo que para un coche de esta categoría, de estas prestaciones, que al final el tener tantas prestaciones nos reduce pues bastante autonomía, pues se queda bastante bien. Que buscamos, que no queremos tanta potencia, que lo que queremos es tener un mayor rango, que queremos tener una mayor autonomía, pues nos podremos decantar por el Polestar 2 Dual Motor Long Range o Single Motor Long Range. Y en cuanto a dinámica, ¿qué tal va este Polestar 2? Pues sorprende. Yo la verdad es que tenía una imagen muy diferente del coche antes de probarlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo me esperaba un coche más normalito, con unas suspensiones más blanditas, que no tuviese, bueno, que tuviese más balance de la carrocería, que no tuviese un paso por curva pues muy bueno, que al final fuese un coche con potencia, pero no por ello deportivo. Y me ha sorprendido, ¿por qué? Pues porque encontramos unas suspensiones que son muy firmes, que contienen muy bien los balanceos de la carrocería. Sí es verdad que tenemos un coche que el centro de gravedad está en una posición muy bajita, por lo tanto tampoco vamos a tener mucho balanceo, aparte por el propio diseño del coche, no es que sea muy elevado, pero sin embargo sí tenemos un paso por curva muy bueno debido a esas suspensiones, ya digo, de carácter firme, que notas absolutamente todo, que pueden llegar a ser incluso más rebotonas de lo que nos gustaría, pero eso nos ayuda también a tener un mejor paso por curva. Es un coche que dinámicamente va muy bien, que puedes ir más rápido de lo que realmente tú te puedes llegar a imaginar, y además también porque tenemos un muy buen tipo de calzado con estos Continental Sport Contact 6. Entonces es un coche que no busca la máxima deportividad, pero te la puede llegar a ofrecer e incluso pues, te puede pegar algún tramo de curvas y te lo vas a pasar muy bien, ya os digo, con esa respuesta instantánea por parte de esta mecánica eléctrica, y además que tenemos la total seguridad de poder parar el coche con ese equipo de freno. Quizás lo que más me choca un poco, o lo que menos me gusta de este Polestar 2, la dirección. Es una dirección que se siente directa, pero que se nota muy, pero que muy robotizada, se nota muy filtrada, y eso quizás es el punto más negativo que se lleva el Polestar 2. Luego, otra de las cosas que sí me ha gustado, al final es un coche 100% eléctrico, no tenemos ruido por una parte mecánica, entonces necesitamos un buen aislamiento. Es un coche que está bien aislado, sí es verdad que quizás nos entra un poquito más de rumorosidad por los retrovisores, pero luego ya os digo, tampoco es un ruido muy escandaloso y tampoco tenemos mucho ruido de rodadura. Pero ahora bien, ahora toca hablar de lo importante, ¿cuánto cuesta este Polestar 2? Pues el Polestar 2 Performance tiene un precio de partida de 65.000 euros. Eso sí, esta unidad que veis por aquí, si le metemos el color, si le metemos algún que otro paquete opcional, como puede ser el techo, el equipo de sonido firmado por Harman Kardon y alguna que otra cosa más, al final es un coche que va full equip, pues tenemos un precio de 73.400 euros. A ver, si lo comparamos frente a un Tesla Model 3 Performance, no hay muchísima diferencia, y al final yo creo que es un competidor pues bastante bueno para el coche americano, sobre todo si buscamos pues ese punto más equilibrado, con un diseño un poquito más tradicional, aunque se sigue viendo muy bonito, y sobre todo con un interior que es mucho más completo, y ahí es donde hay que darle el punto más positivo al Polestar 2. Así que quiero que me dejéis por los comentarios qué os ha parecido a vosotros este coche, con cuál de los dos quedaréis. Ya sé que seguramente no haya muchos fans aquí de los vehículos eléctricos, pero si no, quiero que me dejéis por los comentarios qué coche te comprarías tú con los 73.400 euros que cuesta este Polestar 2. Así que dejad un buen like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y activar las notificaciones para siempre estar al tanto de las últimas pruebas que subamos.